Segunda de Pedro, me parece que 3, no, Segunda de Pedro le voy a poner, ustedes ya saben cuál es. La palabra profética por excelencia es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. No vamos a descartar que no hay nuevas palabras, que no hay una profecía, una palabra de Dios que te prometa algo, que se va a cumplir después y todo eso. Eso no lo vamos a negar. Pero no todo es revelación nueva. ¿Por qué? Porque ya está dada. Entonces, si nosotros escuchamos que alguien dice, no, es que Dios me ha revelado de esto, es que Dios me habló, sí, a través de su palabra. Dice un hermano muy conocido, no recuerdo bien el nombre, pero me parece que es R.C. Sproul, que decía, ¿quieres escuchar a Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Punto final, porque la palabra de Dios ahí está. Lo que Dios quiere hablar a tu vida está ahí dentro de la palabra de Dios. Solamente es buscar. Dice precisamente la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscáis temprano, el que me busca temprano, temprano me hallará. Entonces todo eso nos ayuda a comprender que no siempre va a ser real. O sea, sí hay moveres, sí hay palabras, pero no todo el tiempo va a ser eso, no cada 15 días. O sea, ya no estamos en el Antiguo Testamento para que cada 15 días Dios hable y Dios eso. Incluso en el Antiguo Testamento, chéquenlo, solamente habló constantemente a Moisés y ya de ahí fue todo lo que Dios habló constantemente, ya de ahí hablaba a través de un profeta, después otros 5 o 6 años con otro profeta y shala, shala. Entonces eran profecías pues, comúnmente un poco más distantes y no eran muy seguidos que digamos. Punto número 9. Su evidencia es completamente anecdótica. Puedes tú leer con un pensamiento mínimamente crítico cualquier libro de autosanación o superación personal, literal cualquier libro, y al leer con atención solamente encontrarás anécdotas, charras, historias. Por ejemplo, en el libro de la recolección del doctor Eric Pearl, puedes encontrar charlas como esta, lo pongo en tu pantalla. De vuelta en el consultorio, los 3 pacientes que como Fred habían hablado estando en trance, acudieron a sus siguientes citas. Tal y como predije, ¡zas! A uno tras otro se les volteó la cabeza, se les pusieron los ojos en blanco, sus lenguas se movieron, el aire empezó a salir audiblemente de sus bocas. ¿Y qué dijeron? Venimos para decirte que continúes haciendo lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es traer luz e información al planeta. Exactamente lo mismo que había dicho Fred. Pero estos pacientes no conocían a Fred. En realidad, no se conocían entre sí. 2 de los pacientes dijeron una frase más. Lo que estás haciendo es reconectar las hebras. El tercer paciente dijo algo ligeramente distinto. Lo que estás haciendo es reconectar las cuerdas. Cuando Fred vino de nuevo, etc. Pues resulta que bajo un supuesto estado hipnótico, generado por un doctor, que es quiropráctico, 3 personas que no se conocían le dijeron frases bajo el trance. El libro sugiere que son ángeles o extraterrestres. Y pues que lo siguiera haciendo pues porque está juntando hebras y va a traerlos al mundo y curar al mundo y liberar super alto. Y aunque son excelentes charlas, como para un capítulo de Los Expedientes Secretos X, no existe una sola evidencia de que esto sea verdad. Y se supone que sencillamente debemos creerle así nomás porque sí. Punto. Perfecto. Dice la palabra de Dios que la profecía debe ponerse a prueba. O sea, la palabra que Dios dé, todo eso. Si no es cumplida o si no se cumple, pues que sea anatema. O sea, que ese profeta es un falso profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces lo que dice este psicólogo, que vemos ese tipo de anécdotas en todo lo que son libros, conferencias, predicaciones y demás. No, es que a mí me pasó. No es que a mí me dijeron, no es que tú eres, es que a mí me sucedió, yo tuve un éxtasis. ¿Y quién es testigo de eso? O sea, yo no estoy en contra, yo también les puedo decir que sí me ha pasado dos, tres que tres, dos que tres cositas así medias raras, medio chuscas, pero eso no quiere decir que todo el tiempo va a ser la regla, eso no quiere decir que todo el tiempo va a ser así. Y para lo segundo, tiene que haber un testigo también, un testigo ocular, un testigo presencial que diga, bueno, sí, ha pasado esto, sí, yo soy testigo de lo que sucedió. Entonces, muchas veces las anécdotas, o una de dos, o las repiten todo el tiempo, que son las mismas de siempre, las mismas anécdotas, lo mismo que le ha pasado, o sea, no les pasa nada nuevo, o sea, simplemente lo mismo, es como dice el dicho, es este pan con lo mismo. O simplemente pues, te inventan historias de que a mí me pasó, o tal persona le pasó, o tal hermano, o tal líder le pasó, y yo no, y esto que lo otro. Entonces tenga mucho cuidado con eso, lo anecdótico. Sabemos que muchas veces hay dos tipos de predicaciones, la expositiva y la ilustrativa. Yo no estoy en contra de ninguna de las dos. Para mi consideración, siento que una predicación debe ser expositiva, o sea, debe verse la palabra tal cual es, pero también la ilustrativa no está tan mal, siempre y cuando pues, solamente sea una historia para reforzar el punto de vista o la idea, que no se trate solamente de estar hablando de testimonio tras testimonio tras testimonio lo que se está diciendo, ¿no?
Punto número 10. Suelen ser cursos de fines de semana, en grupos, a puerta cerrada, en forma de retiros, en horarios poco convencionales, con pocas horas de sueño y de una manera muy densa. Y bueno, pues la experiencia inmersiva, el enclaustro, la abrumadora cantidad de información sin verdadero tiempo para corroborar, la saturación, la histeria colectiva, la persuasión colectiva, el cansancio, la falta de contexto, de conocimiento, la pérdida de libertad de expresión ante la presión de un grupo entero e itinerarios marcados, lleva a las personas a la vulnerabilidad emocional e intelectual. Punto número 11. Prometen soluciones prácticamente para... Sí, eso, bueno, ya lo quité un poquito tarde. Pero sí, eso es real. O sea, siempre cuando hay una manifestación de esto que te pide entrar en trance, es cuando estás cansado, es cuando ya estás agotado, no tienes las ideas muy claras. Eso no significa que estén malas veladas, que estén malas reuniones en la noche, todo ese tipo de cosas que hacemos no están males, pero yo me refiero a cuando es constante, o cuando el propósito es precisamente que tú entres en un trance, que avances a la iluminación. Entonces todo eso pues es muy difícil. Ahora bien, si eso lo podemos encontrar precisamente en la intimidad con Dios, no necesariamente tiene que ser a través de pues este tipo de eventos, ¿no? Puede ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero pues simplemente Dios sabrá los tiempos en que hace esto. cualquier cosa. Y si no se quieren meter en problemas legales, por lo menos te dicen que sí ayuda, pero que más o menos. Dado que todo está en la mente, el alma o alguna entidad metafísica, naturalmente todo puede solucionarse en estos retiros. Y si no, no te preocupes, porque seguramente también tienen consultas privadas. Puede curarse el cáncer, el sobrepeso, la pobreza, el sufrimiento humano físico, emocional, mental, biológico, y cualquier problema de cualquier índole puede ser resuelto en esta secta. Sí. Ahora, en cuestión del mundo evangélico, esto se hace mucho con noches de milagros, hoy es día de sanación, hoy esta noche va a haber sanidades, todo eso. Y que empiezan a manifestar todo eso. A veces la misericordia de Dios es tan grande, de verdad la misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa, que suelen pasar cosas sobrenaturales, sí. Pero cuando no llegan a pasar, pues te echan la culpa a ti. No, es que hermano le faltó fe, es que usted no creyó, es que usted está falta de creencia, usted anda mal, usted anda en pecado, usted anda en tantas cosas. Entonces eso a veces no es muy honesto, porque cuando ellos fallan, es culpa de uno. Cuando ellos aciertan, es la gloria de ellos y la de Dios, ¿no? Dios me utilizó para hacer eso. Entonces, no, tengan mucho cuidado con eso. No es real siempre lo que pasa. Punto número 12. Reducen los problemas a las personas, a su mentalidad, a sus creencias, patrones mentales, actitudes, paradigmas y demás aspectos individuales. El cambio está en ti y siempre en ti. Pues resulta que toda situación que te aflija puede ser mejorada, resuelta, cambiada con tu forma de pensar, con tu forma de ver el mundo y demás cosas. Porque tú eres el imán que atrae los problemas a tu vida. E incluso te pueden decir que si quedas prácticamente cuadrapléjico o inválido por un horrible accidente que no se lo deseo a nadie, puedes literal sanar tu cuerpo solamente meditando e imaginando cómo se van conectando cada nervio en cada parte de tu columna vertebral. O al menos eso es lo que dice el doctor Joe Dispenza. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs y no estaba prestándole atención a la carretera. Y cuando giré, una camioneta Bronco a casi 90 kilómetros por hora me chocó por detrás y me oprimió 6 vértebras de la columna vertebral. Tuve múltiples fracturas por compresión en la columna torácica y en la columna lumbar superior y me vieron 4 cirujanos de primer nivel del sur de California. Mi decisión fue que estaba dispuesto a salir a lo desconocido. Pesaría en mi mente reconstruyendo la columna vertebral, vértebra por vértebra. Al cabo de 6 semanas, logré realizar el proceso entero sin distraerme. Supe en ese momento que algo había sucedido. Comencé a expresar genes nuevos de una forma nueva. Mi cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. 10 semanas estaba caminando y en 12 volví a entrenar. Y nunca tuve dolores en el cuerpo ni la espalda. Como podrás imaginar, este tipo de historias carecen de algún tipo de evidencia o verificación. Pero en todos los libros que encuentres de autosanación o ese tipo de temas, vas a encontrar este tipo de experiencias y anécdotas inspiradoras. Punto número... Ok, en esto precisamente en la mayoría de las sectas, yo no digo que no se manejen así de auto, pero algunas sectas religiosas, cristianas, si lo queremos llamar así, cambian un poco el formato y ahora es la falta de fe. Si tú no logras hacer eso, si tú no es porque no estás creyendo, porque no tienes fe, porque no tienes tanta de ese tipo de cosas, shala. Entonces, mis hermanos, o sea, yo sé que muchos somos faltos de fe, yo sé que muchos nos queda mucho camino por recorrer para aumentar nuestra fe, para tener una fe certera, verdadera, pero dice la palabra de Dios, el que le haga falta, pídala y se la dará abundantemente, igual que la sabiduría. La fe es la convicción de lo que se espera, no es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos entender que la fe no es algo automático que vamos a aprender y apagar.
no es la confianza que tenemos en Dios, que no lo vemos pero sabemos que nos está apoyando, que no lo vemos en nuestras situaciones pero sabemos que Él va a actuar tarde o temprano. Entonces esa es la verdadera fe, no solamente para utilizarla como una manifestación de que yo voy a sanarme, yo a través de mi fe. Y sí, hay datos que dicen como la mujer de flujo, no, oye mujer, tu fe te ha sanado, pero también era pues ahora sí para que se manifieste la voluntad de Dios. Entonces sí, sabemos entender que también hay veces que la fe nos va a ayudar para poder conseguir algo, nos va a ayudar para ser sanos, pero también depende hoy en día mucho la voluntad de Dios que hay en la vida de cada uno de nosotros. Número 13. En ocasiones prometen curar o contribuir a enfermedades o a la cura de las enfermedades sin ser médicos. En muchas ocasiones te dicen que si cambias tus pensamientos negativos por pensamientos positivos, puedes llegar a curar enfermedades, como el cáncer o afecciones médicas complejas, que generalmente suelen desconocer porque pues, no son médicos. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes como el lupus, que como saben, los síntomas pueden ir y venir, estar en un tiempo de recesión o no. Y si no sabes que tienes esta enfermedad porque no has ido al médico, puedes atribuir esas mejorías a estas sectas. Pero en fin, está plagado de anécdotas como esta, que son sencillamente mal interpretadas por falta de conocimiento. Punto número 14. Ok, eso también lo vemos dentro de una secta cristiana, de una secta evangélica, pues precisamente cuando el líder, la cabeza es todólogo, o sea, sabe de construcción, sabe de cocina, sabe de todas las profesiones, él ya lo sabe. Déjenme decirles, amados hermanos, sí Dios nos ha dado sabiduría, sí Dios nos ha dado talentos, pero que tú estés en un liderazgo no significa que tú sepas todas las respuestas, no significa que tú sepas todo lo que pasa, no significa que tú sepas todas las religiones. Ahora, una cosa es saber, una cosa es enterarse, una cosa es estar informado y otra cosa es aplicarlo. O sea, yo puedo, hoy en día hay un TikToker que se llama Juve 3D Studios. Es un hombre, un creador de contenido que hace mucho acerca de la construcción, de la arquitectura, me parece, de la ingeniería, todo eso. O sea, te dice que este cimiento va en tal casa y todo eso. O sea, yo me puedo chutar todos los videos de Juve, de este arquitecto, del Arquijuve, puedo verlos todos, o sea, pero eso no me hace ir a una obra y decirle al MAI o al arquitecto, no, debemos poner no sé, traves de 4x4, paredes de tales por cual, no, porque yo el conocimiento que tengo entre comillas es teórico, o sea, es empírico, o sea, no lo he llevado a la práctica. Entonces, muy fácil me decir, mira, eso es para tal terreno, este terreno es tal y aquí se hace de otra manera. Entonces quedas como el payaso ahí, como de, híjole, pues me hubiera informado antes, sí, porque no sabes. Entonces, que seas líder, que tengas, eso no significa que tú ya vas a hablar de psicología, de política, de teorías conspirativas, ¿no? Y si bien estás muy plagado de información, tienes que especializarte en algo, que muchas veces un líder religioso, pues debe, pues ahora sí que comprometerse con la palabra de Dios, no tanto con otras cosas que podemos ver atractivas, pero que pues realmente no le vamos a tomar la atención completa. 14. Prometen curar traumas psicológicos sin ser psicólogos. Si sufres de déficit de habilidades sociales, depresión, ansiedad y otras condiciones que corresponden a un proceso de psicoterapia profesional, pues no te preocupes porque también puedes solucionarlos en tu secta. Punto número 15. Suelen aislar y alienar a los integrantes de la secta de sus familias, amistades, compañeros o grupos externos de una manera casi imperceptible. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente aíslan a las personas. Por ejemplo, les dan responsabilidades dentro de las tribus o los grupos, les dan una sobrecarga de actividades o les ofrecen trabajos dentro de la organización. También suelen vender esta idea de que si no piensas como ellos, eres un estorbo para el crecimiento personal de las personas. En ocasiones están las víctimas tan adoctrinadas que perciben como un ataque la preocupación de sus familiares y generan una tensión o discusiones constantes dentro de la familia o los grupos de amigos. Esto hace que sencillamente las conversaciones no sean tan fluidas, las personas empiecen a aislar un poquito y estos problemas tienden a agravarse cuando la familia empieza a señalar que está invirtiendo mucho dinero en esta secta. Ahí es donde empiezan los problemas. Sí, eso ya lo tocamos en un punto anterior. Sí, la dependencia que buscan de la organización, del líder, de los hermanos, de las situaciones, esa dependencia que ellos quieren que tú tengas, eso es lo que ellos están buscando hacer. Entonces, mucho cuidado con ser dependientes. Sí es bueno ayudarse, sí es bueno estar al pendiente de cada uno, eso no lo voy a decir que no, es vital, pero siempre y cuando no te vuelvas dependiente de que ya toda tu vida, todo lo que tú hagas, pues radique en esa vuelta de 360 a través de ellos.
Punto número 16. Los entrenamientos los dirigen o los coachean personas sin formación profesional en áreas de la salud mental, médica o biológica y tampoco cuentan con lo necesario para ejercer como profesionales. Algunos tienen títulos universitarios pero nunca han ejercido su profesión, otros dicen ser perseguidos por el sistema y otros sus únicas credenciales son las de haber llevado el mismo proceso que están perpetuando. Es decir, llevaron el mismo proceso transformacional que están llevando contigo. Y obviamente el tipo de carreras que pueden llegar a tener las personas que llevaron ese proceso transformacional. Puedes ser un contador, un administrador, puedes trabajar en informática y te dedicas en ese proceso a tratar con personas. Es muy probable que algo mal vaya a suceder ahí. Punto. Ok, por eso yo siempre he pensado que el liderazgo pastoral, apostolar, maestral, todo eso es muy, ¿cómo se puede decir? Desgastante. Es muy, comprometido, tiene que ser muy exigente, tiene que ser bastante comprometido. ¿Por qué? Porque no estás tratando solamente con problemas espirituales, estás tratando con problemas psicológicos, em, problemas incluso hasta se podría decir corporales, o sea, enfermedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, si bien no vas a ser un especialista, un doctor, un médico, pues como se lo decía, o sea, y tampoco vas a ser el sábelo todo, debes especializarte en una que otra cosa para que tú puedas dar un buen consejo, puedas guiar a las personas adecuadamente y que esas personas puedan ir con un médico, todo eso. Entonces, mucha gente dice, o muchas de esas sectas dicen, no, es que tú no debes ir al médico, tú no debes ir a ningún lado, tú debes fundamentarte en Dios y Dios te va a sanar y Dios te va a hacer todo. Entonces, te están básicamente destruyendo. Hay cosas que sí Dios puede hacer, o sea, que Dios va a sanar, o sea, Dios es sobrenatural, pero también Dios ocupa medios naturales para controlar, o sea, si vemos la historia del ciego, ¿no? Que fue ciego de nacimiento y dice, le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué fue ciego? ¿Porque pecaron sus padres o porque él pecó? Y dice el Señor, ninguno, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces era una excepción, ¿no? Los demás, pues muchos por sus actos, muchos por sus problemas, muchos porque así fueron deteriorándose y el Señor les dio una segunda oportunidad. Pero hoy en día debemos entender que también hay medios para atenderse, hay medios como la medicina, la psicología y todo eso. Hoy muchas iglesias cristianas quieren jugar al psicólogo, muchas iglesias cristianas incluso critican y hacen un tabú y dicen, no, es que tú no debes buscar la psicología, tú debes buscar de Dios y todo eso, sí, pero hay problemas mentales las cuales deben ser diagnosticadas y ser tomado bajo una buena terapia, o incluso a veces hasta medicadas, y precisamente para evitar algún accidente, evitar un atentado contra la vida, evitar muchas de esas situaciones. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen, con lo que creen y precisamente con lo que aconsejan muchas veces. Punto número 17. Tienen sencillamente un esquema piramidal. Sí, donde los integrantes generalmente meten a nuevos miembros. No importa cómo la pinten, es literal un esquema piramidal. Mientras más miembros consigues, más vas subiendo de nivel o de jerarquía. Y en algunos casos, literal, te ofrecen incentivos económicos. Y si no, pues más jodido, porque pues nada más es para hacerte sentir bien, meter gente. Y punto. Esto es muy importante no confundirlo con el evangelismo. El evangelismo es muy distinto. El evangelismo y el discipulado son dos cosas demasiado distintas a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que busca una secta es precisamente esto, que tú metas más gente para que haya mejor economía, para que haya más adeptos, para que haya más movimiento, para que haya gente que predique más sobre eso. El evangelismo no, el evangelismo tú siembras la semilla y otro más la regará y el Espíritu Santo dará el crecimiento. Eso lo viene en la palabra de Dios. Entonces, el propósito del evangelismo es precisamente que tú compartas la palabra. Si esa persona decide ir a tu congregación o decide congregarse contigo, perfecto, has ganado un hermano, has ganado a alguien más para la iglesia o para la congregación. Entonces, ahí debes ya empezar a discipularlo, cuidarlo y todo eso. Pero no con el fin de que, yo voy a evangelizar a 2, 3 personas para que la iglesia sea más grande. Yo voy a evangelizar a 5 personas para que le gane a esta persona que metió 3 y yo voy a llevar más y así vamos a ser más congregantes. No. Y más peligroso cuando los líderes dicen, no, es que deben evangelizar más, es que deben traer más gente a Cristo, es que deben, o sea, porque no creo que sea por la meramente preocupación de sus almas, pero muchas veces es por, pues, situaciones económicas, ¿no? Que quieren que estas cosas, pues, que estas personas, perdón, lleguen y crezcan y pues precisamente diezmen, ofrenden y pues que todos esos recursos sean multiplicados. Punto número 18, pero no menos importante. Dado el contexto, suelen darse comportamientos que son antiéticos e ilegales.
Como decía, pues dado el contexto, generalmente sin represalias pueden darse este tipo de comportamientos, como por ejemplo la explotación laboral. Se emplea a personas sin paga o con sueldos sencillamente ridículos. Se establecen relaciones sexuales y eróticas entre los líderes y participantes. Existen violaciones, trata de mujeres, se dan estafas económicas, que este es el más común, y lamentablemente muchísimas más cosas. Estoy mencionando yo... Ok, ahí acaba el final del video. Entonces sí, precisamente eso lo vemos, el punto final es como digamos la cerecita del pastel. Muchas sectas ocupan a los servidores, ya sea diáconos, sugieres, servidores, como le quieran llamar, como sus esclavos personales, incluso como su servidumbre personal. Hay muchas congregaciones que los líderes, los pastores ocupan a las hermanitas como sirvientas, o sea, básicamente les trapean, les barren, les lavan sus trastes, todo eso, con el hecho de que, ay, le estoy ayudando al pastor, le estoy ayudando al líder, le estoy haciendo un favor casi casi a Dios, y te pone la excusa, no, si usted va a hacer algo, pues hágalo como si fuera para Dios. Sí, pero ¿por qué no lo hace con el hermano que no tiene dinero? O sea, ¿por qué no lo hace con el hermano que está necesitado? O sea, yo siempre he dicho, o sea, sí está bien honrar a nuestros líderes, apoyarlos, incluso pues darles ahí algo económico, invitarles algo de vez en cuando, pero que no todo sea ellos. En una congregación mínimo somos 50, 60 y de ahí para arriba personas, las cuales cada uno necesita ayuda. Entonces, cada vez que necesites querer ayudar a tu líder y, ay, voy a ir a ayudarlo, voy a darle, mejor pregúntate cómo están los otros hermanos, pregúntate cómo están aquellos que también necesitan un abrazo, un abrigo, y ahí tú también enfócate. No estoy diciendo que dejes de dar, sino simplemente que tengas cuidado de que eso ya sea obligado. O como lo veíamos en el video tanto de la chica anterior y de lo que decía aquí el punto final, que no estés todo el tiempo esclavizado en la iglesia. Si bien hay muchas iglesias que ya pagan para que precisamente tú puedas ocuparte, para que tú puedas trabajar ahí, eso está bien, eso es un trabajo, el obrero es digno de su salario, todo eso. Pero cuando es de gratis, pues a menos que sea muy necesario, ten cuidado porque están, pues básicamente abusando de ti en el sentido de tiempo. Dice, características de una secta cristiana. Bueno, dice primero que te abarcan una nueva verdad, o sea, una nueva revelación, algo que acaban de descubrir, nuevas interpretaciones de la escritura. Ahí dejan de lado las nuevas interpretaciones, la palabra revelada de Dios que ha dicho, y ahí se enfocan más a ya he descubierto algo aquí. Pero casualmente solo los líderes tienen esas características. Solamente esos líderes pueden tener esa iluminación, esa interpretación. Dicen después, una fuente de autoridad ajena a la Biblia. Ya sea una persona, ya sea otro libro, ya sea una situación así, siempre va a haber este tipo de cosas. Que algo va a estar fuera de la Biblia, que algo también lo complementa, que algo también lo va a superar y todo eso. Otro Jesús. ¿Qué significa esto? Que te van a predicar de cualquier otro Jesús, el Jesús carismático, el Jesús todo amor, el Jesús todo dolor, el Jesús toda venganza, pero jamás el Jesús bíblico, el Jesús que tenía un carácter, el Jesús que seguía a la gente amando, pero aún así los corregía. Ese Jesús no lo van a predicar, solamente un Jesús que a ellos les conviene. Doblez, o sea, ¿qué significa eso? Que son básicamente hipócritas, o sea, que hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra, totalmente contraria. Entonces, muchas veces en eso te van a decir, no, pues es que tú tienes que ayudar al prójimo. ¿Y ustedes cuándo lo han ayudado? No, no, es que Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, ¿de qué estás hablando, no? Después dice una teología cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Que van cambiando conforme al movimiento del mundo o lo que a ellos les convenga. Si hoy nos conviene recaudar, no sé, 10,000 pesos, pues vamos a hablar sobre la prosperidad. Pero es que eso no lo manejamos aquí. Sí, pero es necesario hablarlo. Entonces vamos a cambiar un poco nuestras creencias, vamos a cambiar un poco lo que nosotros hemos aprendido y vamos a hablar precisamente de lo que es todo eso. Después dice una autoridad férrea. ¿Qué quiere decir eso? Lo que acaba de decir en muchas ocasiones, tanto en los videos que hemos visto. Que siempre tú tienes que estar bajo liderazgo. Si tú no estás bajo liderazgo, tú eres un pecador, tú eres una persona que no ha entendido la palabra, tú eres una persona terca, necia, y que simplemente no estás bajo autoridad, por lo cual no puedes hacer nada. Falsas profecías, lo que les mencionaba hace un momento. Se dice de que, tú esto, tú aquello, tú aquí, tú allá.
pero realmente no hay un fundamento correcto y esas profecías no se cumplen, entonces es un falso profeta. Y después se habla mucho del fundador. ¿Qué quiere decir eso? No, pues en qué tal año Rigoberto Menchú fundó la iglesia y tal y tal y tal. Y a veces hasta hay movimientos con esos nombres, ¿no? Movimiento tal, un grupo misionero del doctor, como las bandas hoy en día de música, ¿no? La arrolladora Banda del Limón de René, no digo que es una secta, sino por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Como vemos, las sectas son bastante tóxicas. ¿Por qué una secta cristiana es peligrosa? O cómo sé que, o por qué no es bueno estar en una, qué diferencia hay, ¿no? Que yo esté en una iglesia de sana doctrina o que no es sectaria a una sectaria, si al fin y al cabo me lleva a Cristo. Perfecto. Hay algo que se llama comunión en el cuerpo de Cristo. Eso en la iglesia, seas bautista, seas pentecostal, no importa. Tenemos esa convivencia en el cuerpo de Cristo porque creemos en un solo Jesús. Nos guía un solo Espíritu Santo y nosotros determinamos en un solo Dios. Pero precisamente son años de historia, son doctrinas que han pasado por los siglos de los siglos, los cuales vienen los padres apostólicos, la reforma protestante, que nos unen en un solo sentir. O sea que ya exclusivamente no somos, o sea, creemos lo que los demás creen. Creemos que se debe bautizar, creemos que hay una salvación, creemos que hay una vida después de la muerte, creemos precisamente que se debe obedecer a Dios en el bautismo, en la Santa Cena. Entonces todo eso es conforme a la palabra de Dios, entonces eso nos une precisamente como cuerpo. Si ya empezamos a hacer algo distinto, si ya empezamos a decir, no, es que no te juntes con tal hermano, porque shalala, shalala, tengan cuidado porque ahí se están metiendo en una secta. Pues mis amados hermanos, el video duró un poco más de lo que yo esperaba. Yo pensé que esto iba a ser como de una media hora, 40 minutos. Voy a volver a resubir este video, esto es en vivo, pero lo voy a volver a resubir para que sea en dos partes. Sin más, yo me despido. Muchas gracias por ingresar a este video. Ya es un poco tarde, ya también se nos cansó el cuerpecito. Aquí están nuestras redes sociales, síganos en redes sociales, aquí en Nombre del Rey, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y de igual manera está nuestro número de WhatsApp por cualquier situación que tenga, una oración, un consejo, una plática, no importa, de verdad escríbanos, ayúdenos también a compartir este contenido, a darle un like, a suscribirse a este canal y siempre, de verdad, confíen en Dios, puesto la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente noche.